Bueno, tenemos un ejemplo de resolución de triángulo rectángulo. O sea, nos dan un triángulo, como por ejemplo este de ahí, con una determinada cantidad de datos, y lo que vamos a tener que hacer es encontrar la medida de todos los lados que falten y también de todos los ángulos que falten, ¿sí? Y vamos a poder usar, entonces dijimos, el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y la suma de ángulos interiores, ¿está? Aclaro lo siguiente, no necesariamente hay que usar siempre los tres métodos que tenemos, ¿sí? Quizás alguien lo haga todo usando razones trigonométricas, ¿sí? O usa razones trigonométricas y teorema de Pitágoras, pero por ahí no usa suma de ángulos interiores. Eso va a depender de los datos que tengamos y de lo que quieran usar. Pero yo acá en este ejemplo voy a usar las tres para que ustedes vean. Bueno, para arrancar, ¿sí? Nosotros tenemos dos ángulos, porque este sabemos que mide 90, ¿sí? Y podríamos, si quisiéramos, podríamos arrancar calculando el ángulo que falta, ¿sí? Yo lo hice eso más al final, pero ustedes lo podrían haber hecho al principio. Lo hice con suma de ángulos interiores, ¿sí? Diciendo que la suma de los tres ángulos da 180, entonces, despejando me dio el ángulo que faltaba, ¿sí? Yo lo hice acá, en el tercer paso ustedes lo podrían haber hecho en el primero. Eso es lo mismo. Lo que yo hice acá como primer paso fue decir, bueno, vamos a calcular uno de los lados que me faltan. Y yo dije, bueno, con este ángulo que tengo acá, que ya me lo marcan, quiero calcular el lado AC. Entonces yo lo llamé X, ¿sí? Ojo con esto de llamar X a muchas cosas desconocidas, ¿sí? Si a este lado lo llaman X, cuando vayan a calcular el otro que le falta, pónganle otra letra, porque si no se hace confuso. Entonces, yo lo estoy agregando acá, voy a calcular este lado, entonces tengo el ángulo B que mide 47 grados, la hipotenusa que mide 10 centímetros y el cateto opuesto que mide X, ¿sí? O entre paréntesis ahí le puse que es el lado AC. Entonces, lo que voy a usar es la fórmula de seno del ángulo, ¿sí? Voy a reemplazar con mis datos, ¿sí? Recuerden que esto de acá debajo siempre pasa hacia el otro lado multiplicando. Y ya con esto encontré cuánto mide mi lado AC, ¿sí? Que yo lo había llamado X. Ya sé que mide 7,31. Así que este de acá lo pueden escribir si quieren cuando van calculando. Lo pueden escribir con lápiz, pueden ir agregándole lo que ustedes van encontrando para que sea más fácil de ver qué es lo que les falta, ¿sí? El ángulo que ya habíamos calculado también lo voy a agregar acá. Bueno, yo lo estoy agregando con lápiz. Por ahí no sé si se ve bien, pero bueno, voy agregando ahí. Ahora, como yo ya tengo la medida de este lado y de este otro lado, yo ya ahora podría usar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado este que me falta. Al principio no podía porque como tenía uno solo, no podía usar directamente el teorema de Pitágoras. Pero ahora al tener dos, ya sí lo puedo usar. Entonces, tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Así que reemplazo en la fórmula y fíjense que al cateto que me falta no le puse X, le puse Y. ¿Por qué? Porque con X yo ya había nombrado a este otro lado y se torna confuso si le pongo X a todo, ¿sí? Se pueden confundir después a la hora de dar las respuestas. Entonces, recuerden que el teorema de Pitágoras elevamos al cuadrado la unidad, el número en cuestión y la unidad también, así que por eso va entre paréntesis. Vamos resolviendo, ¿sí? Recuerden que esto siempre va a pasar, si es un cateto, va a pasar hacia el otro lado restando. Hacemos esa resta. Pasamos el cuadrado como raíz. Recuerden que en esta parte se separa la raíz de la parte numérica y la raíz de la parte de la unidad. Y acá se me cancela este cuadrado con la raíz, ¿sí? Quedando siempre la unidad en centímetros, metros o la unidad que sea, pero no va a quedar al cuadrado el resultado. Resolvemos la raíz y por lo tanto ya sabemos que este lado Y mide 6,82 centímetros, que era el lado AB, así que lo podemos agregar acá. 6,82 centímetros. Bueno, ahora
ya tenemos todo resuelto, ¿sí? Porque ya encontramos este ángulo, ya encontramos este lado, ya encontramos este lado. Así que lo que vamos a hacer es escribir la respuesta en forma ordenada, ¿sí? Vamos a escribir los lados y los vamos a nombrar a todos, incluido al que ya estaba de entrada, también lo vamos a poner. Lado AB mide tanto, lado AC mide tanto, lado BC mide tanto. Ángulos. Ángulo A mide tanto, ángulo B mide tanto, ángulo C mide tanto, ¿sí? Entonces, en este ejercicio lo que hicimos fue encontrar, ¿sí?, la medida de todos los ángulos y todos los lados faltantes. Y usamos tanto razones trigonométricas como teorema de Pitágoras como suma de ángulos interiores de un triángulo. Fundamental, chicos, para no confundirse, es no nombrar a todo con X, porque si no ahí sí se hace una mezcla terrible de lados y ángulos. Y cuando terminan, sean bien claros, ¿sí?, con cuánto mide cada uno de los lados y cuánto mide cada uno de los ángulos. Y recuerden que alguien, por ejemplo, en este paso, podríamos haber usado teorema de Pitágoras, o por ahí otra persona dice, no, voy a volver a usar razones trigonométricas, pero para calcular este otro lado de acá. También es válido y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Recuerden también que los resultados, como son todos en decimales, son aproximados y estamos usando 2 decimales después de la coma y yo lo que estoy haciendo es redondeando, ¿sí? Lo mismo con los ángulos. En este caso da un valor exacto, pero muchas veces no da un valor exacto, da un valor que tiene grados, minutos y segundos, ¿sí? Así que si hacen el procedimiento correcto, todos deberían llegar a resultados aproximadamente iguales.